Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así les digo a ustedes: pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este jueves de la 27ª semana del tiempo ordinario. Desde ayer empezamos a leer el capítulo 11 de San Lucas, que nos presenta la oración del Padre Nuestro. Hoy estamos empezando la lectura, o vamos a hacer la lectura de Malaquías. Solo hoy lo veremos también al profeta Malaquías en el tiempo de Adviento. Y mañana empezaremos a ver al profeta Joel. Y quisiera que entendamos la enseñanza empezando por Malaquías, que claro, es un profeta que hay que ubicar en qué momento realiza su ministerio. Él profetiza cerca de 100 años después de que han regresado los judíos del exilio de Babilonia. Veíamos la semana pasada a una serie de profetas del post-exilio, también la semana antepasada. Vimos también a Baruch, que profetiza durante el exilio, y luego hemos estado viendo a Jonás, y ahora vemos a Malaquías. ¿Qué es lo que encuentra o qué es lo que el Señor quiere que Malaquías ejerza como ministerio? ¿Qué ocurre? Que luego del entusiasmo de regresar del exilio, al cabo de los años, vuelven a lo mismo. Y no solo vuelven a lo mismo, sino incluso peor que antes. Es decir, decíamos cuando hablábamos del exilio, que tiene que ver con la conversión, como ese hijo pródigo que vuelve a casa. Muchas veces nosotros tenemos dificultad en perseverar. ¿Y por qué no persevera esta gente? Nos lo dice Malaquías en una serie, diríamos, de disputas. Así presenta su libro Malaquías, sus profecías, entre lo que dice el pueblo y lo que dice el Señor. Y le reclaman al pueblo, que es, diríamos, una forma también que algunas personas hacen oración reclamándole a Dios, preguntándole por qué. Y ellos no entienden
porque ellos habían, diríamos, avanzado en el exilio diciendo es una purificación, nos hemos apartado de Dios y como nos hemos apartado de Dios, consecuencia de eso, del pecado, ha venido el exilio, han regresado, se han alegrado, pero al cabo de cerca de 100 años ven que casi no hay diferencia, que los malos les va bien y que a los que son fieles, algunos no les va tan bien como a los malos, y entonces sienten que Dios es injusto. Quieren castigo parecido a lo que le pasaba a Jonás. Quieren que Dios castigue a los malos y empiezan a reclamar que Dios no es justo. Y Malaquías les decía, va a aparecer en el Adviento, porque él hace anuncio del día del Señor. Como un horno ardiente, como lejía de lavandero, va a blanquear todo. Y claro, se refiere a la realidad de Jesucristo, pero también a la segunda venida gloriosa del Señor del final de los tiempos. Es decir, el Señor es justo. Que nos tenga paciencia no significa que el Señor no le interesa o no quiere suscitar la conversión en nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, entre comillas, los buenos, los que creen que ya se convirtieron y están cerca del Señor, se cansan. Y en lugar de tener los ojos puestos en el Señor, se fijan en las otras criaturas y se fijan solo en lo pasajero y se fijan no en las obras de Dios, sino en lo que ellos hacen. Eso le pasó a Jonás, eso lo denuncia Malaquías, eso pasa también ahora. Porque para nosotros no es tan sencillo descubrir el misterioso designio de Dios en medio de las circunstancias de la vida presente, tanto para las personas, para las familias, como cuando vemos la historia de la humanidad. Las guerras, el odio, uno no sabe quién gana y uno no sabe a veces quién quiere que gane, ¿no? Quien tiene que ganar es el Señor. La voluntad que se tiene que hacer es la del Señor. Y todo eso que vemos de destrucción y de muerte es consecuencia del pecado. Pero a veces en medio de esas circunstancias nos quedamos en la mirada simplemente de lo pasajero y podemos perder de vista al Señor. El salmo de respuesta es el salmo primero, que es el salmo de la perseverancia. Nosotros tenemos los jueves, como ustedes creo que saben casi todos, nuestras reuniones de los jueves, y el jueves pasado hablábamos de la perseverancia. Y justamente hacíamos referencia a este salmo, donde el Señor nos dice que no hay que hacer caso al consejo de los impíos, es decir, de los que no creen en Dios, es decir, de los agnósticos, de los paganos, de los ateos, que siembran su cizaña, y entonces todo lo explican según sus miradas humanas. Para ellos no hay Dios. Y eso ocurre a veces cuando uno está viendo mucho programa de televisión, muchas noticias, uno empieza a aprenderse, entre comillas, la mirada de los analistas, de los opinólogos, sobre la política, sobre el deporte, sobre la guerra, sobre la farándula, que no es la mirada de Dios. Y eso es veneno puro. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos exponemos a eso creyendo que no nos va a dañar. Hay que tener cuidado. Pero también dice el Salmo que además de no sentarnos y no estar siguiendo el consejo de los impíos, dice el Señor que no tenemos que ir por la senda de los pecadores. No tenemos que decir, bueno, entonces el pecado parece que es mejor, que no pasa nada. Y todos estos, diríamos, formas del mundo, del veneno que introduce el príncipe de este mundo, hedonistas, de buscar lo inmediato y todo tipo de placer a cualquier costo. Nosotros tenemos que
alejarnos de ese camino, porque uno se puede volver cínico, uno se puede endurecer el corazón, y por eso el Señor nos dice que tenemos que gozar en la ley del Señor. Y la ley del Señor era del amor, la que ya en Malaquías aparece como ese fuego, y la que en el Evangelio, donde el Señor nos invita a orar con perseverancia, el Señor nos anuncia el don del Espíritu Santo, que nos hace decir Padre. La relación con Dios que tenemos es una relación filial con el Padre bueno, que sabe lo que que necesitamos, Dios providente que ha enviado a su Hijo, pero a veces nosotros nos parece poco, nos parece insignificante. Por eso necesitamos una conversión día a día, pedir al Señor que nos aumente la fe para poder reconocer su presencia, y para eso necesitamos que sea el Espíritu Santo quien nos mueva. Ese es el escudo de amor, no esas cosas que fabrican los que hacen negocio con la guerra, sino con el Señor que viene a salvarnos. Y este desánimo tan peligroso lo vivió también de alguna manera, según nos dice la tradición, Santiago el mayor, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Los Boanerges les llamó Señor, hijos del trueno, que según la tradición llega hasta España, hasta el Finisterre, y está queriendo anunciar el Evangelio y está desanimado. Parece que nadie lo escucha, parece que nadie le hace caso. Y entonces nuestra Madre Santísima, todavía en vida, se presenta sobre un pilar que hasta ahora se conserva en la tradición en Zaragoza, una imagen pequeña de la Virgen, y entonces este apóstol desanimado recobra ánimos y se entiende para ese pueblo en este día que celebra su aniversario, que además coincide con el día del descubrimiento de América, un renacer en la fe que los va a hacer tener una fe viva, que va a unificar a ese país desgarrado por la guerra, invadido por los musulmanes. 7 siglos estuvieron ahí y finalmente renacerán en la fe, pero como esos judíos que volvieron de Babilonia, uno ve ahora también ese pueblo que nos trajo a los misioneros a nuestro continente, ahora también desgarrado en la confusión, siguiendo el camino muchos de los impíos, muchos sentándose a la mesa de estos pecadores, siguiendo esos caminos, porque la fe se puede apagar, la fe se puede perder, y eso ocurre cuando nosotros nos vamos complicando, llenos de apegos, y por eso hay que tener mucho cuidado con esas personas que creen que están cuidando su fe porque tienen ciertas prácticas, que no necesitan conversión, pero están llenos de apegos y creen que pueden hacer compatibles las cosas del mundo y las cosas de Dios. No es posible, hermanos. Necesitamos ser purificados, y justamente eso ocurre cuando uno cree que el Señor nos ha prometido el cielo en la tierra. Eso ocurrirá en la venida gloriosa del Señor. El cielo y la tierra está en Cristo y está en nuestro corazón, pero no en las cosas pasajeras. Entonces, desear bienes temporales creyendo que ahí vamos a tener la felicidad y vivir obsesionados por esas cosas puede ser una trampa. Nosotros necesitamos bienes pasajeros, nosotros necesitamos, y el Señor sabe, porque todo eso está significado en ese pan, pero quien ordena todo eso, quien hace que hagamos uso de los bienes, no según el mundo, sino según el Señor, es en el Espíritu Santo, en el amor de Dios. Pidamos pues
que nosotros no sigamos la senda de los pecadores, sino a Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida, y hagamos una oración donde finalmente lleguemos a descubrir que lo mejor que podemos desear es que se haga la voluntad de Dios. Que el Señor así nos lo conceda a nosotros, a nuestros hermanos en España y a todos los de la hispanidad, porque nosotros hemos sido llamados por el Papa San Juan Pablo el continente de la esperanza. Pero ¿cómo ser esperanza si no cuidamos la fe, si no crecemos en la caridad? Que nuestra Madre Santísima, como a Santiago, nos reanime y nos haga hacer lo que su Hijo amado nos dice. Que así sea.